Hoy quiero comenzar una nueva serie, precisamente se llama Gratitud. Así que es el tema que vamos a estar durante todo este tiempo hablando en estos domingos. Y quiero comenzar con un pasaje de la Biblia que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Si ustedes pueden abrir ahí sus Biblias, en ese pasaje, porque es increíble cómo alguien que quizás había sido desechado por la sociedad, un hombre con una debilidad visual, que había sido marcado como quizás alguien que estaba en desventaja a las demás personas, se convierte en esta historia en el ejemplo que hoy vamos a usar de lo que significa ser agradecido. Alguien diga conmigo, agradecido. Y de hecho quiero que en las próximas semanas, inclusive partiendo de hoy mismo, empecemos una campaña. Yo sé que la gran mayoría de ustedes tienen cuentas en las redes sociales, por lo menos en Facebook. Deben ver sus manos todos los que tienen una cuenta en Facebook. A ver, levanten las manos los que tienen una cuenta en Facebook. Yo quiero que usemos nosotros intencionalmente en estas semanas que vienen por delante y los días de estas semanas, esas redes sociales para intencionalmente poner ahí nuestros motivos de gratitud. La gente pone de todo, pone de todo lo habido por lo haber en esas redes sociales. Pues nosotros los cristianos vamos a bombardear las redes sociales con la gratitud que le tenemos al Señor y por qué no también a otras personas. ¿Cuántos se unen conmigo para hacerlo? Entonces vamos a estar usando la página de la iglesia también para poner cada día un motivo de gratitud que queremos que tú participes, lo compartas con otros, dejes saber por qué estás agradecido por esa razón en particular e influenciar al mundo en el que vivimos con gratitud. ¿Alguien puede decir amén? Yo no sé si alguien está agradecido en este día por algo, por alguien, y especialmente por el Señor Jesucristo. Sí, si yo fuera el Señor, yo me fuera de aquí. ¿Alguien está agradecido? Déjeselo saber con un fuerte aplauso. Entonces, déjalo saber, deja que tu cara demuestre que estás agradecido. Dile a tu vida que tienes muchas razones para estar agradecido. Déjaselo saber a las personas, pero sobre todo déjaselo saber al mundo que el Señor es la razón de tu gratitud. Y en esta historia que les digo pasa algo interesante. Jesús viene caminando con sus discípulos y los discípulos le hacen esta pregunta cuando ven al hombre ciego, un hombre que nació ciego. Escúchenme, nació ciego. Y miren qué pregunta ellos hacen. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y la pregunta específicamente tiene que ver con la ceguera de este hombre, porque la gente en aquel mundo en el que Jesús le tocó vivir y ministrar pensaba que nacer con alguna debilidad física o alguna incapacidad física era el resultado del pecado directo de la persona o el resultado del pecado de la familia. Así que ellos le preguntan, ¿por qué este hombre es ciego? Él pecó, pero ¿cómo va a pecar? Pregunto yo, si nació ciego. ¿Acaso pecó desde el vientre de su madre para que recibiera esa maldición? Y entonces preguntan para arreglar un poco este concepto, ¿o fueron sus padres? Y Jesús responde, ni lo uno ni lo otro. Este hombre está así porque él será un instrumento de la gloria de Dios. Alguien diga amén aquí. Mientras la gente mira las diferencias o las incapacidades o las debilidades que el ser humano tiene para juzgar, Dios ve la oportunidad para convertirlo en un testimonio de la gloria de Dios. A lo mejor tú te sientas identificado porque hay algo que te incapacita, hay algo que te diferencia de los demás, hay algo que te pone en desventaja con el resto de las personas, tal vez alguna condición física, alguna condición de carácter emocional, cualquier cosa, pero Dios ve esa debilidad tuya como un motivo para glorificarse a través de tu vida. Escuchaba en estos días una historia de una familia cristiana, son consejeros matrimoniales, tienen un ministerio en los Estados Unidos para parejas y viajan por el mundo entero hablando acerca de la restauración matrimonial, pero ellos hablan específicamente en ese relato de un hijo que tuvieron. Un niño que cuando empezó a dar los primeros pasitos, él no podía caminar, él se caía. Y entonces descubrieron que él tenía un defecto en los pies. Y la forma en que sus pies estaban hechos no le permitían a él en los primeros meses de vida caminar correctamente. Y eso hacía que cuando él intentara caminar, él se caía. Y lo llevaron a un doctor y estaban muy preocupados. Y empezaron a orar y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros tenemos un hijo que tiene un defecto en los pies? Lo más que queremos es que nuestros hijos sean normales. Y ahora tú nos das un hijo y resulta que tiene este defecto. Pero por algo ha sido, Señor. Tú te vas a glorificar en la vida de nuestro hijo. Entonces comenzaron a tomar su preocupación y a convertirla en una razón para dar gracias. Y ellos comenzaron a decir, Señor, te doy gracias por la vida de nuestro hijo. Los médicos dicen y la realidad dice que él tiene un defecto, pero yo sé que tú no te equivocaste a hacerlo de esta forma. Este defecto te va a dar gloria a ti.
Pasó el tiempo, los meses, las semanas, los días, y los médicos no encontraban la razón de aquella dificultad física, de aquel defecto físico. No sabían qué hacer con los pies de aquel niño, pero finalmente lo llevaron a una clínica en algún lugar del país, y un doctor muy reconocido comenzó a estudiar el cuerpo de aquel niño y especialmente sus pies. Y finalmente llamó a los padres y les dijo: quiero decirles algo, su hijo, aunque ustedes ahora lo ven con dificultad para caminar, caminará finalmente como cualquier persona. No lo tenemos que llevar al quirófano, no lo vamos a tener que operar, no hay que cambiarle la forma de sus pies, porque lo que ustedes no saben es que los pies de sus hijos son los pies que él necesitará para correr como un corredor. Tiene pies de corredores. Escuchen esto. El niño, los padres dijeron: ¿cómo es posible? Nunca habíamos escuchado esto. Es el primer doctor que da este diagnóstico. Todos los demás dicen que él tiene un defecto. La realidad dice que él tiene un defecto. Él se está cayendo. El doctor dice: no, es que la forma en que él tiene sus piernas arqueadas, el defecto de los pies le permitirá correr con una velocidad mayor a la que un ser humano común y corriente tiene. Y dicen los padres que cuando lo vieron llegar a la escuela, el niño comenzó a desarrollar mientras crecía no solamente la habilidad de caminar, sino que era un niño veloz. Y efectivamente, mientras iban pasando los niños, los años, debo decir, el niño corría a una velocidad increíble. Llegó la etapa de irse a la universidad y se ganó una escolaridad con todos los gastos pagos en una universidad de los Estados Unidos, porque lo querían allí para que corriera y compitiera representando a esa universidad. Y ellos dijeron: gloria a Dios, porque lo que para nosotros fue un defecto se convirtió en la razón de la bendición de nuestro hijo, y que él pueda glorificar a Dios con lo que aparentemente era una debilidad y un defecto. Alguien dele gracias a Dios. Alguien alabe a Dios. Oh no, 3 aplausos. No, llenen este lugar, porque nosotros a veces esperamos las cosas perfectas para estar agradecidos, y resulta que Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para que le dé la gloria a Cristo y muestre que el Señor toma lo que aparentemente está en desventaja para que el mundo vea la gloria de Dios. Es la historia de este hombre. Este hombre está ciego. Ellos preguntan: ¿quién pecó? ¿Pecó él o pegaron sus padres? No, ninguno de los dos. Él será un instrumento de la gloria de Dios. Y lo llama. Y Jesús hace algo que no es muy higiénico. Jesús escupe en tierra. Y toma la tierra que él mismo escupió y la hace un lodo. ¿Se imaginan ustedes eso? Y el Señor le dice al ciego: ven acá. Y pone sobre él sus manos enlodadas con la tierra y la saliva de Jesús. Lo que se nos olvida es que esa es saliva divina. Y le pone las manos sobre los ojos, y dice la Biblia que después de poner las manos sobre los ojos, Jesús le dijo: recibe la vista. El hombre entonces comenzó a ver el que nunca había visto, y todos los que estaban allí se sorprendieron. Ahora, este hombre se convierte hoy en un ejemplo de un ganador. Digan todos conmigo: un ganador. Yo creo que en la vida, a pesar de que todos los seres humanos somos pecadores y todos de alguna forma u otra estamos separados de Dios, a menos que Cristo nos reconcilie con el Padre, también en esta vida hay personas con actitud de perdedores y personas con actitud de ganadores. Alguien diga conmigo: un ganador. Y uno de los distintivos y una de las características que tienen los ganadores es que son agradecidos. Mientras los demás ven motivos para quejarse, los que son ganadores ven razones para dar gracias a Dios. Yo no sé si tú lo escuchaste. Mientras el mundo ve motivos para quejarse, los ganadores ven razones para darle gracias a Dios. Mientras la gente ve crisis, los ganadores ven oportunidades. Mientras la gente ve que no hay salida, los ganadores siempre ven, aunque sea un pequeño hoyo, por donde salir, por donde pasar y por donde encontrar el camino. Y resulta que esa actitud hace que algunas personas marquen la diferencia dentro de los parámetros humanos. Somos todos pecadores, todos separados de Dios, a menos que hayamos sido reconciliados con el Padre por medio del Hijo. Pero algunos tienen algo que los distingue, que se llama gratitud. Y yo creo que es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Si tú estás aquí hoy y has creído en el Señor, nosotros tenemos que modelarle al mundo que los ganadores son los que están en Cristo. Porque en lugar de ver días grises, vemos un día diferente con el cual también alabar a Dios. La lluvia no es una razón para quejarnos, sino un motivo para darle gracias a Dios, porque habrá cultivos que crecerán y muchas bendiciones que vendrán por causa de ella. ¿Alguien le puede regalar un aplauso de gratitud al Señor en este día? Entonces te voy a decir 3 cosas que este hombre nos muestra que una persona agradecida debe tener. La primera es que todo el que tiene un testimonio de gratitud tiene que compartirlo. Alguien diga conmigo: compartirlo. No se supone que tú estés agradecido y te quedes con la gratitud y no lo compartas con nadie. El que está agradecido lo comparte. Y miren cómo dice la historia. Al fin voy a leer la Biblia. Juan 9, versículos 7 al 11 dice:
Y le dijo Jesús al hombre, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Él le enlodó los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Se sentaba y qué? Y mendigaba, porque en aquella cultura si tú tenías una debilidad como el cojo de hace 8 días que compartíamos, o este hombre ciego, lo único que podías hacer era pedir dinero a los que pasaban por delante tuyo. Estabas destinado al fracaso. Y los vecinos dicen, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se le parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Cuando él recibe el milagro y él regresa y la gente lo ve caminando por la calle y viendo, las personas decían, este es el ciego. Y otros decían, a él se parece. Pero miren el énfasis del versículo. Él dijo, yo soy. Alguien diga conmigo, yo soy. Cuando la gente esté poniendo en tela de juicio si tú eres una persona transformada y no te logren identificar porque vieron en ti algo diferente, no te quedes callado. Más bien dile a las personas, sí, estás viendo al que te imaginas. Antes era un mendigo, pero ahora soy un instrumento de la gloria de Dios. Antes era alguien señalado por la sociedad como un pecador o un hijo de pecador por mi incapacidad para ver, pero ahora tengo ojos que han sido abiertos por la gracia de Jesucristo. Eso es estar comprometido con la gratitud. Si Dios ha hecho algo en tu vida, compártelo, déjaselo saber a las personas, porque miren qué pasa cuando la gratitud se silencia y cuando nosotros ocultamos la razón de nuestra gratitud, nos llenamos de amargura. Hay mucha gente en las iglesias que un día estuvo agradecido, pero paró de dar gracias porque dieron por sentado la obra de Dios. Lo peor que le puede suceder a un cristiano es acostumbrarse a la vida de milagros. Lo peor que le puede suceder a un cristiano es acostumbrarse a la gracia. No sé si me estoy haciendo entender, pero levantarte todos los días bajo la nube de la gracia, saber que Dios te perdonó ayer y te perdona hoy y te va a perdonar mañana, que Dios tuvo contigo misericordia ayer y va a tener misericordia hoy y va a tener misericordia mañana, y hacer de esto una costumbre y algo acostumbrado, con lo cual me familiarizo, es muy peligroso, porque uno tiene que tener todos los días esa sensación de que no me merezco esta gracia, no me merezco esta misericordia, no me merezco la obra de Dios hoy sobre mi vida, y por eso cuando la recibo lo que va a producir en mí es gratitud. Pero cuando yo me creo merecedor de ella o doy por sentado que la recibo porque esto es parte de mi vida, comienzo a dejar de dar gracias y a poner la mirada en las cosas que todavía no están completas y son imperfectas, y viene la amargura en lugar de la gratitud. Por eso inclusive encontramos mucha gente dentro de las iglesias amargadas, que no saben cómo alabar, que no saben cómo adorar, que hace mucho que no testifican de nada porque tienen los ojos puestos en la negrura de sus vidas, en lo que no está completo, en lo que está faltando, y no se sorprenden con la medida de gracia y de misericordia que Dios les da todos los días. Hoy Dios te llama a que tú tengas una actitud de sorpresa porque te levantaste hoy y estás viva, estás vivo. ¿Alguien alaba a Dios por eso? Y si no te levantas, mira, el día que te despiertes y te das cuenta que estás en otro lugar, alaba a Dios porque vas a aparecer en el cielo. Así que todo lo que nos pase a nosotros es ganancia. ¿Por qué me dejan sin luz? Enciéndeme acá porque si no, no voy a ver la Biblia, por favor. Ahora, cuando nosotros convertimos la gratitud en silencio, esta se convierte en amargura y comenzamos a callar en lugar de hablar. Vemos lo normal como si fuera, lo milagroso como si fuera normal, y creemos que era solo para nosotros. Abelito, ¿me ayudas con las luces aquí que no veo bien? O se rompieron acá todas estas cosas. Bueno, vamos a seguir así entonces. Entonces, tenemos que compartir la gratitud. Compártelo. Sal de este lugar hoy comprometido a compartirle a alguien más lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Tú puedes decir amén a eso? No des por sentado de que hoy viniste a la iglesia, de que hoy cantaste, de que hoy Dios hizo algo en tu vida. Compártelo con los demás. Este hombre, la gente se preguntaba, ¿será este al que Dios le abrió los ojos? ¿Será este el ciego? ¿Será el que mendigaba? Y él dice, yo soy. Se sorprende a alguien, se lo pregunta a alguien, lo pone a alguien en tela de juicio, yo soy. Y eso hace que alguien esté comprometido con el milagro que Dios ha hecho. En segundo lugar, escucha ahí, si estás tomando nota, anótalo. En segundo lugar, tienes que defender tu testimonio de gratitud. Diga alguien conmigo, defenderlo.
Porque hay demasiadas personas que están en contra de lo que Dios ha hecho contigo. Hay muchas personas que no creen en Dios como tú y yo creemos y tratarán por todos los medios de hacer un boicot y de hacer un atentado a tu testimonio de gratitud. Hay demasiada gente que dice, ay, ustedes los cristianos se la pasan todo el tiempo viendo a Dios detrás de todas las cosas. Y se la pasan toda la vida dándole gracias a Dios por las cosas que supuestamente Él hace. Y eso nos intimida a veces. Y eso hace que nos quedemos callados. Y eso hace que nosotros empecemos a hablar en la iglesia de una forma y afuera de otra. Y el reto de Dios para nosotros es que donde quiera que estemos, nosotros seamos agradecidos con Dios y defendamos la gratitud. Miren por qué les digo esto. El pasaje dice en el mismo capítulo de Juan, capítulo 9, dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Se enteraron los religiosos que odiaban a Cristo y vieron esto como una oportunidad para criticarlo. ¿Saben por qué? Porque el milagro ocurrió un sábado y el sábado era el día de reposo y se supone que ese día no se trabaje y por lo tanto que no ocurran milagros. Esa era la cultura religiosa de aquel tiempo. Ponían más énfasis en lo ritual que en lo grandioso de Dios. Y llamaron al hombre y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijeron: si es pecador, o les dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también ustedes volverse sus discípulos? Y luego responde el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde Él viene y a mí me abrió los ojos. Lo que la Biblia nos está diciendo es que este es un simple mendigo invidente, ciego, que está tirado en las calles pidiendo limosna porque ha sido marcado por su sociedad como un pecador o un hijo de pecador, que de momento recibe un milagro y la sociedad, en lugar de celebrar, y los religiosos, en lugar de celebrar el milagro, tratan de silenciarlo. Y tratan de callarlo, porque pone a ellos en desventaja. Ellos son enemigos de Cristo y ahora resulta que este sale por las calles diciendo: yo soy al que Cristo le abrió los ojos. Y cuando alguien hace público el nombre de Jesús, le va a molestar a mucha gente. Mire, no es lo mismo decir yo creo en Dios que decir yo creo en Cristo. A las personas el nombre que le molesta es el nombre de Jesús. Lo voy a decir una vez más. Todo el mundo cree en Dios, pero cuando tú dices y partes la naranja: yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, yo creo que es el Hijo de Dios, yo creo que Él es Dios que se hizo carne, yo creo que Él murió en una cruz, yo creo que Él es mi Salvador, yo creo que yo soy el producto de un milagro que Él hizo. La gente dice: uy, esto ya no es correcto. Y comienzan a señalarte y comienzan a mirarte de la manera equivocada. Y los que estamos agradecidos porque Cristo nos sacó de la condición en la que estábamos y nos dio una vida nueva, no nos debemos sentir que tal vez intimidados ni por el contrario amenazados con aquellos que quieren callar nuestro testimonio, sino que por el contrario tenemos que aprender de este hombre y decir: ustedes quizás no crean lo que Él hizo ni sepan de dónde Él viene. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Alguien diga gloria a Dios. Yo lo único que sé es que yo no podía ver y ahora veo la creación de Dios. Yo lo único que sé es que antes era un mendigo y ahora soy un hombre completo en aquel que hizo un milagro. Ustedes lo llaman pecador y yo lo llamo mi Salvador. Gloria a Dios por eso. Así que mi hermano, en este día te dejo 3 consejos al respecto. Defiende tu milagro y defiende tu testimonio de gratitud. No te dejes intimidar por nada ni por nadie. En segundo lugar, no te dejes manipular, porque algunos te van a decir: mira, quizás debieras dejar de hablar de esa forma y en este ambiente cambiar las palabras y omitir el nombre de Jesús y hablar de tu experiencia, pero sin decir que Él tocó tu vida, porque hay mucha gente aquí que piensa diferente y a lo mejor quizás uno de los rasgos del cristianismo es el amor, y amar es tolerar, y amar es respetar, y te empiezan a manipular y tú dices: ay, sí, es verdad. Y le quitas a tu vocabulario y le quitas a tu experiencia y le quitas a tu testimonio el centro del testimonio, que es Cristo. El centro de tu testimonio no es que tú estabas loca y ahora estás cuerdo. No es que tú estabas en una relación fuera del matrimonio y ahora tienes un matrimonio restaurado.
No es que tú estabas adicto a las drogas y ahora no tomas drogas. Ese no es el centro de tu vida. El centro de tu vida es quién hizo el milagro. Quién te tomó de una vida de desastre matrimonial y restauró tu matrimonio. Quién te cortó la adicción a las drogas y te hizo libre. Quién te tomó la enfermedad y te hizo sano. No es lo que pasó, es quién hizo que fuera lo que pasó. Y esa persona es Jesucristo. Alguien lo alabe a Él en este lugar. Alguien le dé gloria a nuestro Señor. ¿Le puedes dar un aplauso más fuerte? Tú y yo tenemos que compartir nuestro testimonio de gratitud, pero también tenemos que defenderlo. Tenemos que defenderlo, porque hoy en día hay gente que no le gusta lo que nosotros creemos. Y en tercer lugar, tenemos que celebrarlo. Hay que celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Jesús se enteró de que al hombre lo habían expulsado de la sinagoga, que era digamos que el lugar de reunión de los religiosos judíos. Lo echaron fuera, porque llamaron a los padres y le dijeron: ¿este es el hijo de ustedes? Y ellos dijeron: sí. ¿Él nació ciego? Sí. Él dice que ahora ve y que Jesús hizo el milagro. Y ellos dijeron: nosotros no sabemos. Y dice literalmente el versículo de la Biblia: y ellos dijeron esto porque tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Y dijeron estas palabras a los padres: pregúntenle a él, ya él tiene edad para responder. Y lo volvieron a llamar y le dijeron: tú dices que Jesús hizo un milagro en tu vida, ¿lo sostienes? Ese es un hombre pecador, etcétera, etcétera. Y él dijo: ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, yo lo único que sé es que yo no tenía la oportunidad de ver, ahora veo, y ese hombre hizo un milagro. Y entonces los padres se quedaron allí y a él lo botaron de la sinagoga. Lo sacaron de la religión. Miren, a veces las costumbres religiosas y los grupos religiosos van a expulsar a las personas que están comprometidos con Cristo, pero eso es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es que te saquen de la religión para que finalmente tengas una relación con Cristo. Y la Biblia dice que Jesús se enteró de lo que estaba pasando, que el hombre había sido expulsado, y encontrándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y escuchen lo que pasó. Dice la Biblia que diciendo estas palabras le adoró. Dice: creo, Señor, y le adoró. Adorar es celebrar. Alguien diga conmigo: celebrar. Hay un factor en la adoración que es celebración. Este hombre se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Bueno, dime quién es para creer en él. Este es un hombre que está esperando, tiene la expectativa de decir: si Dios envió a Jesús para abrirme los ojos, el momento que me muestren quién es el Mesías, quien quiera que sea, yo voy a creer en él, porque Dios hizo un milagro con mi vida. Hay tanto agradecimiento en este hombre que no le importa que le expliquen mucho la doctrina, ni que le hablen de las profecías cumplidas en la vida de Jesús. Él no anda como los religiosos buscando los más mínimos detalles para negar a Jesús. Él está abierto, porque no es lo mismo tener la cabeza llena de doctrina que ser el testimonio de la gloria de Dios. No sé si estoy diciendo algo que alguien entienda en este lugar. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que no puede celebrar a Cristo porque lo único que conoce es Biblia. Pero cuando tú has sido tocado por el poder de Dios, tú sabes que lo que dice la palabra en ti es una realidad. La palabra se vuelve vida en aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor. Y esto es lo glorioso y lo poderoso. Este hombre, el Señor se le revela y le dice: te voy a decir a ti lo que no le digo a nadie. A los demás le hablo en parábolas, para que ellos saquen sus propias conclusiones y sepan si yo soy el Hijo de Dios o no, por pura revelación. Pero a ti te lo voy a decir directo: yo soy el Hijo de Dios. Le está abriendo sus labios y su corazón a un simple invidente que ahora ve, porque conoce el corazón de este hombre. Es más, yo creo que este hombre recibió un milagro de Dios porque cuando era un simple mendigo, tal vez tenía una actitud diferente a los demás. Y cuando el Señor le dice: yo soy el Hijo de Dios, Él le dice: creo en ti, Señor, y le adoró. Siempre que alguien ha sido objeto del milagro de Dios y está agradecido, va a saber alabar. A ti no va a haber que decirte: levanta las manos, canta, da gracias a Dios. Cuando tú eres un objeto del toque de Dios y estás agradecido, tú lo vas a dejar saber con mucha gratitud. Pregunto: ¿habrá gente en este lugar que pueda celebrar la presencia de Dios? La primera vez que él se encontró con Jesús, Jesús lo sanó. Pero la segunda vez que él se encontró con Jesús, Jesús lo transformó. La primera vez que Jesús lo vio fue para sanarle la vista. La segunda vez que Jesús se encontró con él fue para cambiarle la vida.
Él recibió doble milagro en un tiempo corto, en un espacio corto de tiempo. La primera vez le dieron los ojos, pero eso no era suficiente. El Señor lo ve y le dice: ¿conoces al Hijo? No quiero conocerlo, aquí está. Y yo creo en ti. En ese momento él ve doble, porque comenzó a ver una dimensión espiritual que antes no podía ver. Ahora podía ver la creación y ahora podía ver al Creador. Ahora podía ver lo que Dios había hecho y ahora podía ver al que lo había hecho todo. Ahora podía alabar a Dios por lo creado y ahora tenía la oportunidad de alabar al Creador hecho carne delante de él. ¿No te parece que eso es mucha razón para alabar a Dios? Tú y yo tal vez no hemos visto al Señor físicamente, no lo hemos tenido delante de nosotros, no hemos dialogado con Él, pero estamos más que convencidos, si creímos en Él, que su presencia provocó un encuentro entre nosotros y Él, y nuestra vida ha sido cambiada. ¿Alguien puede dar testimonio de eso en este lugar? Tú puedes decir amén. Y cada vez que alguien está agradecido, el final de esa experiencia de gratitud va a ser la alabanza. Lo que cierra todo es la alabanza. En el Salmo 100 dice, una de las declaraciones de gratitud que quizás ustedes junto conmigo conozcamos mucho. Dice el salmista en una invitación a adorar a Dios. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Entrad por dónde? ¿Por las puertas de quién? Por las puertas de su presencia. Entrad por sus puertas. No es las puertas de este edificio, no es las puertas de la casa de nadie, es las puertas del cielo. No sé si nos hemos dado cuenta, es la gratitud la que abre de par en par las puertas del cielo y nos permite a nosotros entrar a una recámara más profunda y más íntima de la presencia de Dios. Es decir, que las personas más agradecidas pueden ir más lejos en la presencia de Dios. No sé si me hago entender. Mientras más gratitud, más puertas se te van a abrir en el cielo. Mientras más gratitud, más oportunidad de acercarte a Dios. Mientras más gratitud, más acceso a la presencia de Dios. Pastor, ¿y no dice la Biblia que es a través de Cristo? Por supuesto, el acceso es a través de Jesús. Pero hay tanta gente creyendo en sí mismo, enfocados en sí mismo, llenos de tanta queja, que jamás penetrarán la presencia de Dios a través del Hijo. Solo los que están agradecidos por causa de Cristo entran a través de su nombre a la presencia de Dios. Y lo hacen con suma gratitud. Yo creo que cuando alguien está agradecido, lo primero que le dice a Dios antes de pedir cualquier otra cosa es: gracias. La alabanza abre las puertas de los cielos. Tú puedes decir amén. Entonces aquí tenemos un hombre que nos enseña tres aspectos con relación a la gratitud. Número uno, nos enseña a compartirlo. Digan todos conmigo: compartirlo. Dejar saber que Dios hizo algo en nuestras vidas y que somos el testimonio de la obra de Dios. En segundo lugar, lo defiende. Él defiende el testimonio. Digan conmigo: defenderlo. Nos enseña a defender nuestro testimonio de gratitud. Y en tercer lugar, a celebrarlo. A darle gracias a Dios y a adorarlo porque lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Estás tú dispuesto a celebrar a Dios? En lugar de hoy comenzar a mirar todas las razones que tienes para quejarte, ¿estás dispuesto a darle gracias a Dios? Las esposas están dispuestas a darle gracias a Dios por el marido. Y en vez de mirar toda una lista de defectos que él tiene, hacer una lista de virtudes y agradecerle a Dios porque te dio un hombre que tiene muchos defectos, pero también tiene muchas virtudes, y hoy tienes el privilegio de estar acompañada y tener un compañero de la vida. Y en lugar de estar maldiciéndolo con tu queja, bendice a Dios por tu matrimonio y un milagro va a ocurrir en la vida de esa persona. ¿Alguien diga amén? Los maridos pueden dar gracias a Dios por sus mujeres en vez de quejarse por ellas. Podemos darle gracias a Dios, los que están solteros, por estar solteros por esta temporada de su vida, porque el día que te cases, si te casas para toda la vida, no volverás a ser soltero jamás. Entonces aprovecha tu oportunidad y en lugar de quejarte porque no aparece, no tengo novio, nadie me mira, en lugar de todas esas cosas, comienza a darle gracias a Dios porque te extendió un día más de soledad. Todas las temporadas de la vida son buenas cuando se viven en Dios. No le des, hoy no te quejes porque hubo lluvia al bajarte, sino más bien dale gracias a Dios porque está bendiciendo la tierra con la lluvia. No te quejes por el carro que manejas, más bien dale gracias porque tienes uno. No te quejes por tu jefe, por cómo te trata, porque se supone que tu jefe te trate de esa forma. Darle gracias a Dios porque tienes un jefe. Hay demasiada gente buscando trabajo que no tiene jefe. Y a lo mejor tú quizás lo que quieres es quedarte en esa condición. Hoy tienes que darle gracias a Dios por la provisión que has tenido hasta el día de hoy. Porque agradecerle por lo recibido es también una oportunidad para agradecerle por lo que recibiremos.
Tienes tantas oportunidades. Es más, algunos que están enfermos no agradecen por la enfermedad, pero agradecen porque en la enfermedad Dios se ha revelado a sus vidas como nunca antes, ni tan siquiera cuando estaban sanos. Algunos tienen que dejar de lamentarse por la vida que vivieron. Hay muchas personas que me dicen: hoy, si yo hubiera conocido al Señor antes y no hubiera hecho todo lo que hice, tal vez no tuvieras la actitud que tienes hoy. Así que en lugar de lamentarte por tu pasado, agradécele a Dios que te permitió salir de Él y hoy decir: eso era, pero ahora soy una nueva criatura gracias a Cristo que partió mi vida en dos. Celébralo, testifícalo, defiéndelo, anúncialo, proclámalo, vívelo. Hay demasiadas razones para estar nosotros agradecidos. Y yo creo que todos tenemos algo en común con este hombre. Todos estábamos ciegos como él estaba. Y si has estado ahora en Cristo por algunos años, ahora tienes la oportunidad de ver lo que los demás no ven. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Antes no lo veía en mi vida y ahora lo veo en todos los aspectos de mi vida. Antes no lo conocía y ahora lo conozco. Antes no sabía hacia dónde iba y ahora tengo plena certeza de lo que será mi mañana. Porque si bien yo no lo conozco, yo sé que mi Señor ya lo diseñó y ya lo tiene preparado para mí. Alguien puede alabar a Dios porque nos han sido quitadas las cegueras espirituales, las cegueras del alma, las cegueras de nuestra vida, y nos han sido dadas la oportunidad de ver a Dios y todo su propósito para nuestras vidas. Celébralo, por favor. Alaba a Dios en este lugar. Ponte de pie.